1. ¿Qué fue el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, y qué papel tuvo en la lucha revolucionaria de España? El Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, tal y como indica su nombre, fue una amplia red de comités pro-FRAP, que eran organizaciones las cuales compartían unos puntos en común a cumplir, los conocidos 6 puntos programáticos del FRAP. Aunando fuerzas en diferentes ámbitos de trabajo, como el estudiantil, el obrero, el campesino, organizaciones feministas como la Unión Popular de Mujeres, y organizaciones de artistas comprometidos con la revolución. Además de estas organizaciones, también participaban el Partido Comunista de España, marxista-leninista, y la Juventud Comunista de España, marxista-leninista, siendo el PC-ML, quien alentó la creación de este frente. Uno de los principales trabajos del FRAP fue su denuncia contra todas aquellas organizaciones que traicionaron a la clase obrera, como por ejemplo el PC, partido que claudicó y estafó a la clase obrera trabajando por un pacto de Estado con el franquismo y posterior democracia burguesa, alejándose de toda lucha revolucionaria, que de verdad acabase con el régimen e implantase una república popular y federal al servicio del pueblo. El FRAP trabajó tanto para concienciar y dirigir a la clase obrera en todos sus ámbitos, luchó contra el fascismo, y abogaba por una república federal y popular. El FRAP luchó por y para la revolución. 2. ¿Dónde se originó el FRAP? La idea de la creación de un frente único surge a partir de 1969 por parte del PC-ML, y será a partir del año siguiente, tras el conocido proceso de Burgos, cuando se trabajará activamente para la creación de un frente único que aglutine todos los sectores revolucionarios en lucha contra la dictadura. El FRAP como tal no se constituirá hasta finales de 1973 en una conferencia nacional realizada en París. Pero será en 1971 cuando se crea el primer comité pro-FRAP donde se definen sus 6 puntos programáticos. A partir de este punto, se conformarán numerosos comités pro-FRAP dentro y fuera del Estado. 3. ¿El FRAP estaba vinculado con la lucha de los estudiantes? Claro. El FRAP trabajó en grandes ámbitos estudiantiles, y estaba formado por ejemplo por la Federación Universitaria Democrática Española, FUDE, y también por la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, FUDEM, además de participar en diversas asambleas de instituto. La FUDE tuvo muchísima relevancia en el ámbito estudiantil, participando en 9 de los 12 distritos universitarios, participando activamente en las universidades más importantes de España. Al igual que el FRAP tenía unos puntos programáticos, la FUDE también tenía una línea a seguir, con la finalidad de construir un sindicato al servicio del pueblo, teniendo como finalidad derrocar el gobierno fascista del momento, siendo esto algo necesario para tener unos estudios que estén al servicio de la clase obrera. 4. ¿Y en los sindicatos? El trabajo del FRAP a nivel sindical fue desarrollado por la OSO, la Oposición Sindical Obrera, era un sindicato clandestino debido a la imposición de la OSE, la Organización Sindical Española, como única legal en el régimen franquista. La OSO desarrolló un trabajo excepcional dadas las condiciones, logrando huelgas y paros constantes en las fábricas españolas, consiguiendo lograr paros de ciertos sectores de la producción, además de hacer propaganda de los sucesos más destacados del régimen franquista para recabar apoyos en la lucha revolucionaria. El desarrollo del FRAP y de la OSO no solo fue dentro del país, también desarrolló la creación de un órgano de propaganda exclusivamente al extranjero, Emancipación Europa. Debido a la gran inmigración española por las condiciones de vida que imponía el régimen. 5. Además de los 3 fusilados del 27 de septiembre de 1975, ¿fueron asesinados otros militantes del FRAP? Sí. Además de José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, fueron asesinados 2 militantes más. El primer militante asesinado realmente no llegó a pertenecer al FRAP. Debido a que este, como ya dije anteriormente, no se constituyó oficialmente hasta 1973. Igualmente, fue un miembro del PC-ML, durante los años 60, siendo este partido el organizador más relevante de este frente. Se llamaba José Delgado Guerrero, Acero, y falleció un 13 de abril de 1965.
Encarcelado por militar en el PCML, pasó sus últimos días en la cárcel de Carabanchel. Enfermo de una nefritis crónica, el descuidado médico más las condiciones insalubres del lugar a las cuales estaban sometidos los presos políticos, evolucionó a una tuberculosis, negándosele desde la prisión que se le atendiera por especialistas, acabando esto con la trágica situación de su muerte pocos días antes de su 25 cumpleaños. Por otra parte, también fue asesinado el 17 de septiembre de 1973 a la edad de 30 años. Cipriano Martos Jiménez, conocido militante del PCML, OSO, y FRAP en el año 1973, tras un reparto de propaganda en la ciudad de Igualada, fue detenido en una redada de la Guardia Civil en Reus, junto a otros compañeros el 25 de agosto. Tras interrogaciones y el registro del piso, la Guardia Civil encontró una botella con los productos necesarios para hacer un cóctel Molotov, obligándole a la policía a ingerirlo, abrasándole por dentro y destrozándolo físicamente. Tras la gravedad de su salud, fue llevado a un hospital, en el cual estuvo ingresado durante varias semanas, siendo interrogado un 29 de agosto por un juez pero sin obtener respuesta de Cipriano debido a su estado de salud. Un 17 de septiembre fallecía tras semanas agonizando y luchando por su vida, sin poder despedirse de su familia y siendo enterrado en una fosa común en Reus. 6. ¿Qué papel tenía el PCML, con el FRAPI como ayudo en su lucha? El PCML fue el partido que promovió la creación del FRAP debido a la necesidad de comenzar a cubrir más espacios donde la lucha obrera estuviera vigente. La cuestión ideológica era también aportada por este, debido a los cuadros militantes del PCML, que trabajaban en los diferentes ámbitos y organizaciones, con la intención de guiar a la clase obrera de cara a organizarse para la revolución. Sin el PCML, el FRAP no habría ni existido, y la fuerza y tenacidad que obtuvo a lo largo de los años fue gracias a los militantes comunistas del PCML, que trabajaban en cada ámbito de trabajo. 7. ¿Por qué el FRAP y PCML abandonaron la lucha armada? En España la transición de la dictadura fascista a la democracia burguesa fue un proceso que duró aproximadamente 3-4 años, en los cuales se demostró que las condiciones actuales poco a poco iban cambiando. España dejó de utilizar el terror como método de represión de cara a la clase obrera, y comenzó a usar la alienación como su herramienta para tener a la clase obrera a su servicio. Esto demostró que el ataque a las instituciones dejó de ser funcional de cara a organizar a los trabajadores, y en el año 1978 disolvieron el FRAP por la forma que tenía el capitalismo de manifestarse a partir de esos años. 8. El FRAP se definía como antifascista y patriota. Viniendo de una organización marxista-leninista, ¿es el patriotismo una cuestión de clase? Para analizar esta cuestión, es necesario aclarar qué supone la patria para los revolucionarios y a través de qué óptica se aborda el tema para marcar las claras diferencias con respecto al patriotismo reaccionario utilizado por la burguesía. La patria entendida como territorio o país pertenece al pueblo, a la clase obrera, constituye el legado de las generaciones anteriores que han luchado y derramado su sangre por conservarla frente a los ataques de la burguesía nacional e internacional. El FRAP defendía a España como patria, y dentro de ella a las libertades de todos los pueblos que la conforman, a su derecho a la libre autodeterminación, y de unión voluntaria en una república popular y federativa. Los que comparan este patriotismo con el nacionalismo rancio que utiliza la burguesía lo hacen haciendo uso de la demagogia más barata. La burguesía no defiende la patria, simplemente se aprovecha de ella hasta que deje de serle útil vender ese discurso. La burguesía ahoga cada día más a los trabajadores, a través de la explotación asalariada y la represión al movimiento obrero. Expolia y destruye las riquezas naturales del país y cuando no, las vende a las potencias imperialistas de su bloque. Nuestra clase, la clase obrera es internacional y a ella le pertenece el mundo entero, pues es esta quien lo sostiene y quien lucha por él, por preservar la riqueza de este contra todo tipo de ataques y expoliaciones. Ser patriota no es más que defender la soberanía y la lucha de los pueblos, legitimar su poder, y su autogobierno, en una república al servicio de la clase obrera. 9.
Estudiantes en Lucha hace poco realizó una charla sobre los últimos fusilados del franquismo, porque un sindicato estudiantil trabaja la memoria histórica, porque representa la lucha histórica que ha llevado nuestra clase tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para nosotros la memoria histórica no es un acto, ni un post en Facebook, es la militancia en el día a día, honrar con nuestro trabajo a aquellos que cayeron en la misma tarea a la que hoy nos enfrentamos, organizar a la clase trabajadora en cada centro de estudio, en cada centro de trabajo y en cada barrio, para transformar la realidad y acabar con el capitalismo. Esa es la tarea a la que se encomienda Estudiantes en Lucha, a aprender del legado histórico de la FUDE, del FRAP y de todas aquellas organizaciones obreras que dieron todo por la causa más justa, que es acabar con la explotación del hombre por el hombre, implantar una república popular y federal, instaurada bajo un poder obrero. 10. El FRAP llegó a organizar huelgas generales alrededor de toda España. Sí, aunque eran dentro del FRAP, la oposición sindical obrera, OSO, y la Asociación Obrera Asamblearista, AOA, quienes llevaban el grueso del trabajo sindical, cosa que no quiere decir que los comités y los miembros del FRAP no participasen de igual forma en dichas huelgas, pues era el FRAP, como proyecto de Frente Unido, el eje coordinador y de dirección de todas las luchas obreras que se desarrollaban en el país. Si algo caracterizaba a la estructura y la línea política del Frente, y de las organizaciones que lo conformaban, era que todos los sectores que desarrollaban luchas parciales lo hacían de igual forma con la lucha principal, la lucha política contra la dictadura como método de dominación, y de la misma forma ocurría a la inversa, con lo que las luchas de los obreros en las fábricas, o de los estudiantes en las universidades no eran luchas aisladas, sino que conectaban con otros sectores de la población, creando una estructura de unidad y solidaridad muy amplia. Las huelgas llevadas a cabo en el período de 1971 a 1978, creación y disolución del FRAP, son innumerables, pues de pequeños parones de producción en Tajos se pasaba rápidamente a huelgas de miles de obreros, a las que se unían las huelgas de solidaridad de fábricas del mismo sector o localidad, pasando estas a verdaderas huelgas generales de toda la población. Por nombrar algunas de las luchas más importantes, destacan las huelgas de la SEAT, la huelga de Bazán en Ferrol, la de la construcción en Madrid, la de la Ford y la factoría Harry Walker, en los Altos Hornos de Sagunto, la huelga general de Pamplona y 11. ¿Qué creéis que ha sido el mejor legado político que ha dejado el FRAP a las y los comunistas españoles? Uno de los legados a recordar por parte del FRAP es su dedicación a la lucha obrera, a la causa más justa que jamás haya existido, que gracias a gente como ellos tenemos un ejemplo a seguir de cara al futuro. Podemos aprender de sus errores y sus aciertos, entender cómo ellos darían la vida sin dudarlo siquiera un segundo por nuestra clase, como muchos de ellos teniendo familia, trabajo, vivienda, lo daban todo hasta el final sin tener miedo a las consecuencias. No tenemos que recordarlos como algo viejo que ya pasó, y recordar sus mártires con lástima. Tenemos que aprender de ellos su disciplina, su forma de trabajar, el orgullo que sentían, por qué luchaban y por qué no lo consiguieron. Gracias a esa gente nosotros podemos trabajar para derrocar el capitalismo y luchar por la República Federal y Popular. Su lucha es el mejor legado político que nos podrían haber dejado, y luchar por nuestra clase es el mejor tributo que les podemos rendir. 12. ¿Llegó JCE-ML a participar en la lucha armada? ¿Cómo calificaríais vosotros el trabajo de la JCE-ML en esos tiempos? Cuando se habla del FRAP, del PC-ML, y de su entorno y se habla de lucha armada, hay que saber diferenciar entre estos, y las acciones de grupos como el Grapo, pues se parte de concepciones de lucha armada totalmente diferentes. Lejos del romanticismo de la violencia revolucionaria, la JCE-ML, como escuela de cuadros del PC-ML, no estaba concebida para desarrollar la lucha armada como eje principal que la caracterizase. No se puede desarrollar la lucha armada, sin el apoyo y la ligazón con las masas obreras, pues de lo contrario lo que se consigue es que las masas se alejen, y criminalicen al movimiento obrero.
La JCE-ML, junto con el resto de organizaciones, tomaron la difícil tarea de educar a las masas en la lucha revolucionaria, demostrar sin tapujos que la violencia del régimen fascista necesariamente tenía que ser contestada, con violencia revolucionaria en las acciones de masas, pues no cabía diálogo posible con el régimen que reprimía a sangre y fuego a los obreros. Dicho esto, si con lucha armada te refieres a la violencia revolucionaria empleada en las movilizaciones obreras, en fábricas, universidades y en las calles contra la dictadura, donde era habitual la confrontación con las bandas fascistas, y con cuerpos represivos como la Policía Armada, la Guardia Civil o la BPS. Sí, la JCE-ML formó parte de esta lucha. Si con ello te refieres a acciones de terrorismo individual empleadas por otros grupos. No solo no formó parte de esta lucha alejada de las masas, sino que, además, combatió este tipo de acciones izquierdistas. El trabajo de la JCE-ML, al igual que el del resto de organizaciones que adoptaron la postura rupturista en la transición, fue fundamental para poner contra las cuerdas a la dictadura. Formaron una verdadera oposición política revolucionaria, que se batió el cobre en las calles con el objetivo de derrocar el régimen para implantar la República Popular y Federal, que, pese a no conseguir su objetivo, forman parte del legado revolucionario del QE. Aprender por su firmeza de principios, entrega y determinación.